Amo del universo, Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh, noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucción y verdad. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a abrir en esta tarde en Levítico, Vaikra, acompáñenme, Vaikra, capítulo 23, verso 4 al 8, si gusta anotarlo. Levítico 23, versículo 4 hasta el verso 8, dice así la Escritura: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Palabra del Eterno. Y vemos en las fiestas, ¿no?, los símbolos, los contenidos, podríamos decir. Y esta fiesta que se le llama la fiesta de los panes sin levadura, Pesaj, ¿sí?, como aparece también, partiendo desde el 14 de Nisan, como marca la Escritura, sabemos que lleva un contenido y un simbolismo también. Y usted dirá, sí, seguramente hablamos del hametz, de la levadura. ¿Por qué? ¿Qué es esto que nos lleva a reflexionar juntos y decir que no debemos de alguna manera comer y que nada, dice la Escritura, lo Israel, no se podrá ver en tu territorio nada leudado? Sabemos que la mayoría de panes y galletas tienen en sus ingredientes levadura, ¿sí?, que es una de sus formas. Hay muchos tipos de levaduras y esto hace que la masa crezca de alguna manera. Lo que representa la Biblia tal vez nos sorprenda. ¿Por qué el Todopoderoso se ha tomado el trabajo de explicarnos paso a paso por qué en estas fiestas? Anoche comentábamos, ¿no?, escuchábamos en la enseñanza sobre la huida veloz del pueblo de Israel. Porque salieron apurados, ¿sí? Kisheyotzu Israel mi Mitzrayim. Salen con toda la fuerza, salen Beyad Hazaká, con la mano fuerte, el brazo fuerte, como está escrito en el texto del Pasuk de la Torá. Pero tal vez deberíamos pensar, esa levadura, o esa no levadura, matzá, como la llamamos, tiene que ver solamente con la huida que no dio tiempo a que de esta manera pueda leudar el pan que habían preparado. ¿Solamente nos limitamos a eso? ¿Puede algo tan común, nos preguntamos, ¿sí?, tan común convertirse en una metáfora espiritual tan importante que el Todopoderoso apartó toda una semana, escuche muy bien, para llevar a cabo, y toda una celebración santa en torno a ella? Porque sabemos que Hag HaMatzot, como se llama la segunda fiesta, que va conectada con Pesaj, ¿sí?, y está también el Bikurim, que son las primicias, toda la conexión que se encontramos el mismo símbolo, la matzá o lo hametz, ¿sí?, que no debe de encontrarse ningún tipo de leudado. La respuesta es sí. Allí en esta porción que acabamos de leer, el Eterno nos proclama claramente a través de la vida de Moshe que debemos celebrar 7 días, fíjese, Shivat Yamim, durante el Aviv, es decir, la primavera, en el hemisferio norte, y el primer mes del año según el calendario hebreo, o el calendario bíblico, como le llamamos, en los cuales, dice la Escritura, no comer nada leudado, comer pan sin levadura, adquiere también un significado espiritual.
muy profundo. ¿Por qué? Porque si hablamos del Gerut, hablamos de la libertad, el valor del Gerut, el valor de la libertad, tenemos que entender también que para ser libres tiene que haber un proceso de purificación. ¿Sí? Y purificación tiene que ver con eso, con quitar las impurezas. Para que algo se vuelva taor, explica la Torá, para que algo se convierta en taor, tiene justamente en la raíz hebrea, nos explica eso. Tiene que quitarse todas las impurezas. Y eso es un proceso, ¿verdad? Ahora, ese Gerut, esa libertad que explicamos, que partimos desde Yetziat Mitzrayim, desde el Pesaj, nos lleva a estos días de purificación. Y tal vez desde el punto de vista médico usted diga, sí, es cierto, comer matzá es saludable, no ingerir levadura al cuerpo y muchas cosas más, explicaciones desde el punto de vista médico o científico. Pero lo importante de esto es el nivel espiritual al que la Torá nos trata de llevar. ¿Sí? Entonces, muchas veces, lamentablemente, estas fiestas y otras fiestas del Eterno son ignoradas, no son tomadas en cuenta por muchas personas, por desconocer, ¿verdad? Pero aunque este pasaje viene del Tanaj mismo, estos mismos días también se guardaron en el tiempo de Mashiach, en el tiempo de los Sheliachim, de los apóstoles, de los enviados. Y más de 20 años después de la muerte y la resurrección de Yeshua, a Mashiach, escuche muy bien, Sheliach Shaul, conocido en el occidente como Pablo, él enseñó a una congregación que estaba situada en Corinto a guardar todos los días de panes sin levadura, ¿sí? Guardarlos todos. Y después les explicó el valor espiritual, es decir, la aplicación espiritual. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 5, si gusta acompañarme. 1 de Corintios, capítulo 5, y si gusta anotarlo, versos 7 y 8. Límpiense, dentro de la aplicación espiritual, límpiense pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura, como sois, porque vuestro Pesaj, que es el Mesías, el Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad. Dos cosas. Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Podría anotar usted ahí aplicación espiritual, ¿verdad? Esta es la aplicación espiritual. Es decir, no simplemente guarden la fiesta, sino el valor espiritual de la misma. Y esa es la verdadera brajá que puede llegar a alcanzar la persona. Entonces, límpiense, les dijo, para que puedan ser nueva masa. Entonces, al tener su origen en la corrupción y extenderse a toda la masa, el hametz, a eso me refiero, el leudado, con lo que entra en contacto, la levadura simboliza el carácter contaminante del mal. Por eso dice malicia y maldad. ¿Sí? Entonces, esta descomposición que nos explica Sheliach Shaul también en su Derashá, o esta corrupción, porque cuando hablamos de corrupción es un término general, es a la que la palabra relaciona con la maldad que oculta, ¿sí? Y mezclada entre la sana enseñanza. No sé si me van siguiendo. O sea, se disfraza, se oculta, pero va mezclada con la sana enseñanza. Parte verdad, parte mentira, dirá usted. Sí, es correcto. La levadura o maldad, como explica la Biblia, es la intención oculta de la falsa persona. ¿Sí? Segunda de Corintios 11. Acompáñeme, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos enviados, obreros fraudulentos, que se disfrazan como enviados por el Mesías. ¿Sí? Aquí está dando un ejemplo, y en Segunda de Pedro,
capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán a Yahweh, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí está hablando de algunos puntos importantes para tener en cuenta, como el obrar del mal en la sana enseñanza y en la mentira, como explicábamos también hace unas semanas en el libro de Jeremías. Entonces se predica la Escritura, pero dice que la levadura son los verdaderos objetivos que, aunque están encubiertos o disfrazados, los mueven con fuerza. Y de alguna manera tendríamos que entender que la Biblia nos llama a nosotros al Jerut, pero de alguna manera individual, es decir, la libertad individual. No ser libre porque alguien me lo dice o porque alguien trata de convencerme de que soy libre, sino que yo mismo tengo que experimentar la libertad. El control sobre las personas, la manipulación, no es libertad. Cuando la persona no puede pensar, no puede razonar, entonces decimos que se oculta en la masa y hace expandirse. Fíjese cómo lo explica de esta manera. En Lucas 12, versículo 1, ¿sí? Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estas son enseñanzas de Yeshua, ¿sí? Que acá está de alguna manera también simbolizando el hametz con la hipocresía. Entonces es con levadura que estas personas falsas hacen aumentar sus grupos, crecen en número, pero decrecen en el nivel espiritual. Como quien dice, atrayendo su clientela, ¿sí? Con manipulación y demás. Judas, se lo dejo de tarea, capítulo 1, verso 13. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura en 2 de Corintios, ahí donde estábamos? Capítulo 2. 2 de Corintios 2, verso 17. Pues no somos como muchos que, dice, que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en Mashiach. Fíjense que aquí está hablando, y uno de los puntos que marca la Biblia constantemente es: tienes que decir la verdad, no la mentira, no mientas, no engañes, tienes que decir la verdad. Hay que decir la verdad, y la verdad duele, ¿verdad? La verdad duele, pero hay que decirla. Cuando la masa se infla, es señal de que fue contaminada con levadura. Esta es una señal que pone la Escritura también. De la misma manera, el que tiene levadura en su corazón, tarde o temprano, hace evidente su maldad, porque su orgullo lo envanece. La persona con maldad no puede evitar enaltecerse a sí misma, desobedeciendo el mandato de ser Anav. ¿Qué es Anav? Humilde. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice la Escritura: vestidos pues como escogidos de Yahweh, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, anabá, de mansedumbre, de paciencia, y sigue. Son señales que la Escritura también nos trata de llevar a comprender la importancia, como decíamos al inicio, el nivel espiritual. Cuando Yeshua HaMashiach habla de maldad, lo hace en esos precisos términos. Los hacedores de maldad son aquellos que, diciéndose profesar o creer en su nombre, ¿sí?, o echaron demonios o incluso hasta hicieron milagros, pero lo hacían con la intención oculta de lucrar con ello, de obtener siempre algo a cambio de ello. Lo hacían con levadura en sus corazones, y una levadura, podríamos decir, que emerge
como espuma a través de su propia soberbia. Por eso le di la porción de Judas 1:13. Yeshua dijo en Mateo capítulo 7, y vamos a leer estas porciones, Mateo 7, versículo 15, si gusta anotarlo, del verso 15 hasta el verso 23. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Subraya ahí la última parte de nuestro verso 23, que dice obradores o hacedores de maldad. Justamente el término que está conectado con este punto, que también toca en su drashá Sheliach Shaul. Y todo esto se conecta con el Hametz, tal vez poniendo de alguna manera en limpio el mensaje. Nos está diciendo que 7 días de limpiarnos de toda maldad. No, en realidad no nos dice eso la Escritura. La Escritura nos dice que los 365 días debemos de limpiarnos de la maldad. Pero el simbolismo de la purificación desde aquel tiempo de Jerut es para que la persona pueda de alguna manera en esta disciplina espiritual poder entender el mensaje. ¿Qué es la levadura en sí? ¿Qué es el Hametz? Bueno, la levadura que aparece, la definición que aparece es un agente como la levadura que hace que una masa o una pasta crezcan especialmente por la fermentación. Que de ahí viene la palabra Hametz, viene justamente de esa raíz. La levadura incluye levadura y agentes leudantes químicos, tales como el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, el bicarbonato de potasio. Hay muchos ingredientes que se consideran Hametz. Son una serie de diversos hongos, y esto ya lo hemos explicado en otras oportunidades, pero son hongos microscópicos, capaces de efectuar esa fermentación o descomposición, mejor dicho, que en el caso del pan aumenta el volumen de la masa, crece y es de inferior calidad y duración. ¿Cómo? Si se pudre más rápido. Por eso es que usted puede tener una caja de matzá guardada en un lugar seco y fresco y le va a durar años. ¿Sí? El tema es que si se abre la caja, entonces entra la humedad, entra el hongo. Pero una caja de matzá está comprobado, incluso está comprobado que una persona puede comerse hasta 1 kilo ella misma y no le pasa nada. No le pasa nada porque la levadura no está presente, ni siquiera 1%. Entonces, decimos que aumenta el tamaño, se acelera el proceso, pero muere más rápido. Fíjese usted. Tal vez tenga más vigorosidad el pan, sea más saludable, se vea mejor, todo más rápido, express, pero ese pan se pudre más rápido. Fíjese. ¿Sí? Menos duración, menos calidad. Otros ingredientes que pueden ser confundidos con levadura son la levadura de cerveza, el extracto de levadura, la levadura de torula, levadura autolizada de levadura. Bueno, hay muchos, ¿no? Almidón de maíz. ¿Sí? Hay muchos que también se suelen confundir también. Entonces, ¿por qué el Eterno usa la levadura como el tema de una serie de días que son santos, son apartados para Él?
Porque la levadura es un producto de uso doméstico y que podríamos decir que es consumido casi a diario. ¿Sí? Casi a diario es consumido. Entonces, ¿qué lección espiritual quiere el Todopoderoso, el Kadosh Baruj Hu, que aprendamos? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Para entender esto, tenemos que analizar un poco el contexto de la Escritura y la historia de nuestro pueblo Israel. Si analizamos esto, podremos tal vez entender, partiendo desde la historia antigua de Israel, la Biblia nos enseña, ¿sí? leyendo y comparando, acerca de esa antigua nación llamada Israel. Y fue a los descendientes de Abraham, que más tarde se le llamó, ¿sí? posteriormente, descendientes de Jacob como Israel, y llamado no solamente como persona, sino más tarde como pueblo Israel, donde se le reveló el Todopoderoso, y ya sabe usted la historia, se le entrega la Torá en el monte Sinaí. Los ancestros fueron a Mitzrayim, explica el libro de Génesis, buscando solucionar la problemática, la hambruna, todo lo que golpeó a este pueblo en la antigüedad. Pero posteriormente nos explica el libro de Génesis y el libro del Éxodo, que posteriormente se quedaron allí. Es decir, que no salieron, sino que prácticamente se asentaron allí definitivamente. Y posteriormente, gracias a esa decisión de quedarse, es que fueron esclavizados. ¿Sí? Fueron esclavizados. Buscaron un libertador que los liberara de esa esclavitud y que los pudiera llevar a esa promesa o a esa tierra que había sido prometida, donde de repente se acordaron de una promesa que el Eterno les había dado a su ancestro Abraham. Allí, cuando empezó a apretar el zapato, como decimos muchas veces, es donde dijeron: pero nosotros tenemos cosas a favor, teníamos una promesa y no la estamos aprovechando. Entonces buscaron un libertador. Moisés había sido designado, dice la Biblia, para guiarlos fuera de Mitzrayim, para que pudieran salir. Y ya sabe usted todo el relato de la primera parte del libro de Shemot, de Éxodo, todas las plagas, una serie de plagas, una tras otra, mandadas por el Eterno mismo, incluyendo, ¿sí?, la final, que es la más fatal, la muerte de los primogénitos. Entonces el faraón ordena que se fueran y que puedan salir. Éxodo capítulo 12, Shemot 12, versículo 33, si gusta acompañarme, y verso 34, dice la Escritura: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Palabras de los egipcios. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros, dice la Escritura. Tomaron la masa de pan, pero no tuvo tiempo para leudarse, explica el Pasuk. Finalmente, habían sido libertados de la esclavitud, de toda esa opresión egipcia. Y celebrando la salida de Mitzrayim con panes sin levadura, el Eterno le dio a Moshe, ¿sí?, órdenes muy específicas. Por eso es que más tarde les explica todo el procedimiento que se tenía que llevar a cabo. Por ejemplo, cómo los israelitas debían prepararse para salir de Mitzrayim. El Eterno más adelante explicó que para conmemorar Yetziat Mitzrayim, la salida de la esclavitud de Egipto, se debían de guardar 7 días de panes sin levadura como fiesta de conmemoración conectada con esa libertad. Pero como comentábamos anoche, no solamente de conmemorar, sino de revivenciar. Por eso es que existe el Pesaj Dorot, el Pesaj generacional, que así se le conoce. Es decir, que aunque no estamos literalmente en Mitzrayim, estamos en el Galut y de alguna manera estamos esclavizados por el sistema. Dice la Escritura: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera
que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, es decir, vuestros ejércitos, de la tierra de Mitzrayim. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones como una costumbre perpetua, dice. O sea, no lo dejes de hacer, dice la Escritura. No lo dejes de hacer. Al contrario, renueva la enseñanza, ¿sí? Refuerza la enseñanza y que de esta manera las generaciones futuras sigan recordando y vivenciando este tiempo. Dice Éxodo 12, 14 al 20. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, ahí está, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. ¿Sí? Entonces está más que claro, Éxodo 12, verso 14 al 20, si gusta anotarlo. La levadura representa el pecado. ¿Sí? Representa el pecado. El pecado es maldad. El pecado daña, el pecado corrompe, el pecado mata. Y eso lo dice el Brit Hadashah. La paga del pecado es la muerte. El pecado hace que el pan, que se ve tan saludable, que lo acabo de comprar, hasta está caliente, está recién hecho. Sin embargo, más rápido se descompone por la fermentación que contiene. Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, simboliza, partiendo, ¿no?, de esa esclavitud, simboliza una persona dejando atrás esa esclavitud o ese estilo de vida en el cual no puede ser parte del pueblo de Israel. Romanos capítulo 6, si gusta acompañarme, versículos 17 y 18. Romanos 6, verso 17 y 18. Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto se explica claramente, en mis palabras, ¿no? Se explica claramente que o se es esclavo del mal o se es esclavo de la justicia. La palabra esclavo tiene que ver con el servicio y es la palabra abad. Por eso es que está escrito en el primer precepto, el primer mandamiento, contando de Aseret Dibrot, los 10 mandamientos, que dice la Escritura, Asher Otzetija, que lo saqué, me eretz Mitzrayim, de la tierra de Egipto, y luego dice, mi beit abadim, de la casa de los esclavos, o de la casa de los siervos, dirá usted. Sí, pero es exactamente el mismo término, esclavo, siervo. Abodá, el servicio, también tiene que ver con eso. No más que ahora el pueblo se volvió esclavo y siervo del Creador. Entonces, entendiendo este término que comenta Romanos, al Eterno le preocupa más que nosotros aprendamos a vivir de una manera correcta que la forma en que preparemos el pan que vamos a comer. ¿Escuchó? Le interesa más eso. Aún así, el Eterno le enseña al ser humano por medio de ejemplos físicos o analogías para explicarlo claramente. Miremos, por ejemplo, este principio que se encuentra en 1 Corintios 5, versos 6 al 8. Ahí está clarísimo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, aquí hay muchos puntos importantes para analizar.
Celebremos la fiesta, dijo Yeliel Shaul, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, pero que sean de sinceridad y de verdad. Vuelvo a decir, al Eterno le preocupa más que nosotros aprendamos a vivir de manera correcta que aprendamos a amasar un pan. ¿Escuchó? Porque si no la levadura sigue. Guardar la fiesta de panes sin levadura hoy en día sigue siendo tan importante como desde antaño. Y definitivamente, amado, el Eterno nos enseña una lección muy profunda a nivel espiritual cuando la guardamos, cuando la observamos. Pero la mayor verajá que puede tener la persona es entender lo que está haciendo. No hacer las cosas porque los demás las hacen, sino pasar tiempo con el libro, pasar tiempo estudiando y vivenciar, personalmente hablando, lo que la Escritura nos está ordenando. No solamente escuchar la voz de los demás, los comentarios de los demás, y no poder vivenciar ese encuentro espiritual. Entonces, como dijo Yeshua en una de sus enseñanzas, ¿qué es el Hametz? Bueno, Hametz representa hipocresía. Hametz representa hipocresía. Esa levadura. Yeshua mostraba poca tolerancia con los líderes religiosos de su época, que se mostraban a sí mismos como sadikim, pero no tenían consideración con el prójimo. Cuando Gesed, la bondad, la misericordia, el amor, se trataba, ¿no? En Mateo 23, Mashiach se refiere a ellos como hipócritas que debían saber más acerca de esto. Y él advirtió a sus talmidim, a sus alumnos, que debían evitar esta clase de comportamiento, usando él una metáfora de la levadura, ¿no?, en el comportamiento de esta gente. Dice la Escritura, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, ¿esto dice porque no trajimos pan? No, es como muchas veces la gente va todo tan literal, cuando la Biblia nos está hablando y nos está dando a entender, ¿sí?, con una alegoría o con un mayal, un proverbio, una enseñanza práctica, pero no tomar las cosas literalmente, porque de esa manera la persona está frita. Siempre va a quedar corta de entendimiento espiritual. Dice la Escritura en Mateo 16, versos 5 al 12, y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La enseñanza, o sea, eso es lo que la Biblia siempre nos está hablando, el valor espiritual de las cosas. ¿Tiene un valor espiritual para tu vida? ¿Tiene algo que se puede aprovechar? No. Entonces, ¿para qué? Es desecharlo. ¿Tiene algo que te va a ayudar a crecer? ¿Te va a ayudar a mejorar como persona? Sí, entonces hay que tomarlo. No perder el tiempo. Como hemos dicho, el Eterno se estaba refiriendo a la levadura desde una perspectiva espiritual. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, en este sentido, Él la veía como símbolo de algo negativo. Y podemos considerar algunas de las razones para establecer este paralelismo que encontramos en la Biblia. 1. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza como resultado.
operando exactamente igual que el pecado, que la maldad y que la hipocresía y la falsedad en el ser humano. Lo arruina, lo echa a perder. 2, tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas, pero que destruyen. 3, ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. ¿Por qué dice que crece, no? Porque se va conectando más con otros agentes que fermentan y hace que crezca más rápido. Esa es la influencia negativa también, que muchas veces la gente con su boca echa a perder todo. 4, las dos actúan de forma invisible. Qué tremendo, ¿no? Los talmidim, como buenos yehudim, como buenos judíos, deberían haber estado muy familiarizados con todas estas observancias, con el simbolismo negativo del hametz, ya que su uso estaba prohibido en todos los sacrificios, dice Levítico 2:11. Como buenos talmidei Torah, estudiosos de la Torah, ellos sabían que la levadura, el hametz, no es simplemente hametz, hagamatzot, la fiesta de Pesaj, no. La levadura estaba prohibida en los sacrificios, Levítico 2:11, y en especial en Pesaj. Vamos a ir a Éxodo 12, Shemot 12, verso 18 y 20, al 20, perdón. 12, 18 al 20. ¿Qué dice? En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. 2 preceptos muy importantes. ¿Cuál? Lo erae hametz, que no se vea en tu morada, en tu territorio, hametz, leudado, pero el otro es agilat matzot, coman panes sin levadura. Así que no solamente se abstengan y limpien sus casas, ahora el precepto es comer pan sin levadura. Doble precepto. Y son 2 preceptos que son muy diferentes, ¿no? Pero que son contenido de la misma fiesta. Por 7 días, Shivat Yamim, Tochlu Matzot. Comerán Matzot, está escrito en nuestra Torá. En el caso concreto que estudiamos, el Eterno se refirió a la levadura como las ideas o las tendencias que pueden cambiar las formas de pensar, las formas de actuar. Porque claro, para actuar primero hay que pensar, ¿sí? Y de esta manera se aparta de la fe sincera y de la pureza a la que Mashiach nos llama. Pensar negativamente nos va a hacer actuar negativamente. Pensar falsamente nos hace actuar hipócritamente. Y la hipocresía no va para nada de la mano con la pureza y la fe bíblica que la Escritura nos enseña. Por lo tanto, desechad toda maldad, dice la Escritura. Sheliach Shaul hizo una exhortación similar a los Gálatas, en Gálatas 5, versículos 7 al 9, que dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, le dijo a los Gálatas, leuda toda la masa. Otra vez el contenido en la enseñanza, pero en la aplicación espiritual. ¿Sí? Qué fácil que es limpiar la casa, dirá usted, pasar el vacuum, la aspiradora y sacar todo el hametz. Pero qué difícil que es cuando no se quiere y no se tiene voluntad de dejar el mal que está en el corazón, los malos pensamientos. La levadura de los perushim, que es uno de los temas bíblicos que toca Yeshua, la levadura de los fariseos. Sabemos que el Eterno comenzó advirtiendo a sus talmidim
acerca de la levadura de los fariseos. Primero fue una advertencia. Quizá la exhortación se debió a la preocupación del eterno Yeshua, porque su discusión con los perushim, con los fariseos, antes de entrar en la barca, hubiera podido influir negativamente en sus discípulos. Entonces él cuidaba, Yeshua cuidaba todo tipo de negatividad que pudiera de alguna manera que esta gente le bajara la pila espiritual, se desanimaran. Pero ahora bien, nos preguntamos en qué consistía la levadura de los fariseos. ¿Solamente decimos que es hipocresía? Bueno, según Lucas 12:1, en otra ocasión Yeshua explicó que ahí era la hipocresía, ¿no? La levadura de los fariseos era la hipocresía. Y con frecuencia les acusó de ser, ¿sí?, unos hipócritas. Vamos a leer una porción en Mateo 23, para estar más claros en la lectura bíblica. Capítulo 23, verso 1 al 36. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el ungido, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y sacrificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa de que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, ben Berejiá, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Palabra del Eterno. Y podemos ver este escenario que presenta Mateo 23, el último encuentro entre Yeshua y los fariseos, había vuelto a poner en evidencia que esto era realmente cierto, que no era una idea del Mesías. Ellos se habían acercado a Yeshua aparentando un honesto y sincero deseo de creer en él y argumentando que solo necesitaban alguna evidencia convincente, entre comillas, para dar ese paso, empezando a cuestionar todo. Pero la verdad es que odiaban a Yeshua, no lo querían, porque sus enseñanzas eran acercarse a la Escritura. Habían decidido destruirle y lo único que buscaban era la forma de tentarle, dice la Biblia. Y de alguna manera, todo esto era una hipocresía. Toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran, dice la Biblia. Les gustaba que todo el mundo pensara de ellos que eran muy santos, muy justos, y para conseguirlo hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa, no interna, externa. Yeshua los denunció fuertemente en esta porción y les dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados por los demás. En Mateo 6, un poco más atrás, verso 1 y 2, Mateo, dice la Escritura: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis, aquí dice limosna, pero es sedacá, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen todos los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, y es mala. Entonces oraban buscando sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás por su debekut, por su devoción, dice Mateo 6:5. Ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran que era el gran sacrificio que hacían. Nosotros no ayunamos una sola vez, ayunamos 3 veces, ayunamos cantidad de veces. Mateo 6:16. Entonces el Eterno les acusó de que usaban todas estas formas de religiosidad externa para intentar esconder su malvado corazón. Lo peor que puede pasar es que llegue el hametz de la religión a la persona. Además, aparentar, dice la Escritura, anótese Marcos 7, versos 6 al 13, aparentar obedecer la palabra de Yahweh, cuando en realidad la habían sustituido por mandamientos humanos, que ellos mismos habían ideado para proteger sus propios intereses. Vamos a ir a Marcos, capítulo 7, dijimos, versos 6 al 13. Marcos 7, versos 6 al 13. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Yeshayá, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Yahweh con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, dice la Escritura. Entonces fíjese cómo habían convertido sus tradiciones humanas como si fuera una ley divina. Obligaban a los demás también al cumplimiento riguroso como prueba de santidad, ¿sí? Pero nos preguntamos cómo podían afirmar que eran fieles observadores de la Torá, del Eterno, cuando habían creado tradiciones que invalidaban la Torá del Eterno. ¿Cómo se puede afirmar eso? Se contradice. ¿Cómo podían enseñar y hasta obligar a su cumplimiento diciendo que esta era la forma correcta de honrar al Creador? Por supuesto que Yahshua los reprendió duramente por todo ello. Porque Yahshua vino a restaurar el valor bíblico, la Escritura, los principios morales y todo lo que la Escritura nos enseña en la Torá. Pero aquí empezó el conflicto. Yahshua comparó también en su explicación sobre la hipocresía la conducta de estos actores. Eran hombres que interpretaban un papel, pero el problema más grave radicaba en el hecho de que con su actuación habían conseguido impresionar de tal manera a la sociedad de su tiempo. O sea que no es que solamente ese show lo hacían ellos, sino que la gente había entrado en todo eso. Fíjese. Y se los consideraba como un ejemplo. Ellos se consideraban y se hacían considerar como un ejemplo de fidelidad, de santidad, para seguir a todos aquellos que desearan agradar o acercarse al Creador. Qué tremendo, ¿no? Yahshua manifestó su preocupación porque la actitud de estas personas tenía un efecto contaminante semejante al hametz. La actitud, no solamente, no hablemos de los actos, la actitud ya parte de un agente contaminante. Y lo triste era que con esa forma de entender la vida espiritual, ni ellos, ni los que les seguían, nunca llegarían a estar en una relación correcta con el Creador. Por eso es que dice Mateo 23, ya lo hemos leído, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un convertido, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona en lugar de buscar una relación con el Creador, se mete en la religión. Y eso es lo más fácil, ¿no? Vivir la religión es lo más fácil que se puede hacer. Es express, donde no tengo que hacer absolutamente nada. La levadura representa desobediencia, dice la Escritura. Y Sheliach Shaul también se refirió a la levadura cuando le estaba enseñando, decíamos, la porción de Gálatas, acerca de la obediencia al Eterno y su Torá, y sus mandamientos. Había unos que malinterpretaban, ¿sí?, el favor del Creador, la oportunidad, podríamos decir, que el Eterno nos da, como una licencia para hacer lo que se les antojara. Y esto llevó a mucha perdición. Entonces Sheliach Shaul decía que una pequeña corrupción de la verdad, corromper la verdad, llevaba a una gran confusión, finalmente el engaño, pero tal vez la muerte. Gálatas 5, versículos 7 al 10, dice, vosotros corríais bien. ¿Qué dice corríais? Explicábamos que correr significa el estilo de vida que lleva la persona. ¿Sí? Ustedes corríais bien.
¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, esta manipulación, en otras palabras, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Adón, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, dijo Shelek Shaul. La culpa es de los dos, y esto lo hemos explicado ya, de la persona que engaña y de la persona que se deja engañar, por su ignorancia, por su falta de conocimiento en las cosas como están. Entonces, una vez más, vemos que el pecado se muestra como algo parecido a la levadura, la desobediencia y todo lo que lleva al mal, creciendo dentro del pan que lo rodea. En este caso, los creyentes, los maminim, como explica la Escritura, nos explica que el Eterno tiene poca paciencia con aquellos que desalientan a los demás. ¿Sí? O sea, o que hacen que otros corrompan la palabra y la enseñanza, o que finalmente desobedezcan el precepto, pero no a manera de religión, sino a manera de estilo de vida. La pregunta que nos hacemos, ¿tenemos levadura aún? ¿Tiene usted levadura? ¿Qué piensa? Hay muchos puntos que la Biblia nos marca, y en esos días festivos que iniciamos para reflexionar mucho, las fiestas siempre nos llaman también a la reflexión, pero no solamente pensar y razonar las cosas, sino desde aquella idea de concebir cosas saludables, puntos que puedan darnos algo productivo, un crecimiento, avanzar, no retroceder. Que el Todopoderoso sea dando luz, dirección a cada uno de nosotros, dándonos la jojma necesaria, la sabiduría, para poder seguir adelante, cumpliendo, pero de todo corazón. Y recuerde que la imposición no te va a llevar a nada. La imposición hace que la persona se equivoque. Siempre es importante conocer el texto, estudiar, pero vivenciar en lo espiritual para poder valorar posteriormente lo que se está haciendo. Vamos a darle gracias a nuestro Abacadosh por esta oportunidad que nos da en estos tiempos festivos de seguir caminando tomados de la mano de Él, guardando mandamientos, y en estos días de panes sin levadura, comiendo también y recordando y conmemorando y de alguna manera también purificándonos en lo espiritual. Abacadosh, en el nombre de Yeshua, te agradezco por este tiempo que nos otorgas de reflexión y que juntos, Abacadosh, tenemos la mejor disposición para seguir creciendo y avanzando. Porque hemos decidido por la fe, hemos decidido para que esa fe crezca, Abacadosh, y que no mengüe. En el nombre de Yeshua, te agradecemos por cada uno de los consejos y por estos días festivos que iniciamos, Abacadosh, de reflexión, pero también de crecimiento para tu pueblo Israel. Beshen Yeshua, Amashiach, Toda Rabba Leja, te decimos juntos, amén.